¿Qué tal, amigos de Radio Control Total? Bueno, pues aquí les tengo este nuevo desempaque. Pues ya como vieron, yo ya no me aguanté las ganas y ya lo desempaqué. Pero bueno, déjenme mostrarles, pero antes que cualquier cosa, déjenme comentarles cómo estuvo esto. Yo no sé la verdad de cómo esté la situación de cuando las cosas caen en aduanas. Digo, no me ha caído nada en aduanas, o bueno, por lo menos lo han liberado sin pagar ningún costo extra de lo que me lo envían en China. Pero bueno, por lo menos tengo entendido que aquí en México tienen que ser máximo $50, o sea, más o menos 1,000 pesos mexicanos y un kilogramo de peso. Pasándose del kilogramo y pasándose de esos $50, entonces quiere decir que va a entrar derechito a aduana y vamos a tener que pagar algo de impuestos. Como a mí no me ha entrado nada, pues no sé ni cuánto hay que pagar. Por eso no les puedo ahora sí que explicar en detalle todo esto de los impuestos. Bueno, entonces, ¿qué hice yo con esto? Esto me costaba $49, 48, $49 por ahí más o menos. Y lo que hice, cuando hice la compra, le dije al vendedor que me lo mandara con un costo en su declaración. Le dije que me lo mandara con un costo mucho más bajo. El vendedor me contestó y me dijo que lo iban a marcar en menos de $20. Bueno, pues ok, está muy bien. Resulta de que lo marcaron, aquí está, dice evaluado $18. El peso 529 gramos, pues no sé, si no pesa tanto, a lo mejor sí son el medio kilo. Y otra cosa, esto sí fue por parte de ellos, los chinos, bueno, pues saben todo esto de los envíos, pues tienen ya mucha experiencia con tanto envío que hacen. Fíjense cómo lo pusieron, Toy Plastic Parts, partes de plástico para juguetes, ¿sí? Entonces como pasó, vamos a decirlo, como refacciones para juguetes o partes pequeñas para juguetes, da a entender. Y bueno, pues llegó derechito a mi casa, no tuve que pagar nada y bueno, pues yo feliz. Ahorita les voy a mostrar de qué se trata esto. Como ven, no es una caja, bueno, pues de cartón, ¿sí? Había la opción de traerlo con la caja original o con caja como esto de cartón. Escuché comentarios que mejor hay que traerlo con caja de este tipo de cartón porque viene mejor protegido el producto que con la caja original. Pues bueno, yo lo pedí así, se ahorra $1 o $2, que bueno, no es casi nada, pero dije, bueno, pues yo pensando en cuestión de protegerlo para el envío. Aquí sí miren, está un poquito maltratada la caja, pero bueno, llegó bien, ya lo abrimos y bueno, pues déjenme mostrarles de qué se trata. Miren esto. Es el radiocontrol que estábamos esperando, pues ya yo desde hace más de 30 años yo quería algo de esto. Esto es de otra cosa, pero viene en relación con el radiocontrol. Y miren, la caja está prácticamente al tamaño. Miren, está entrando bastante justo. Déjenme quitar la caja. Y bueno, aquí lo tenemos. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Bueno, pues está, bueno, para mí me gustó mucho. Pues sí tiene, se ve que bastante calidad. Hay ciertas cositas, esto sí no me gustó, la botonería muy así como cromada, pero bueno, debería haber sido como esto. Este está mejor el color, pero bueno, pues no se puede pedir todo. Las palancas, pues sí están bastante bien. Es de 6 canales. Pero trae lo que le dicen iBus, que se puede ampliar hasta 10 canales. Vean aquí por atrás. Para 4 baterías AA. Muy pocas baterías. Eso está bastante accesible, bastante bien. Esta parte, esta conexión,
bueno, pues es para las actualizaciones. Digo, yo no me voy a meter en eso, pues todavía no sé ni cómo usarlo. Y para meterme a las actualizaciones, pues todavía no, ¿verdad? O también para conectarlo a nuestra computadora para el simulador de vuelo. Recuerden que por ahí hay simuladores de vuelo, nada más hay que comprar el cable, se conecta a nuestra computadora, a nuestra PC y podemos aprender también por ahí. Bueno, pues esto es, ¿sí? Nuestro radiocontrol para los drones o para los aviones. Bueno, ya venía incluido el receptor. Vamos a sacarlo. Aquí está, miren. Trae estas dos antenitas. He visto que tienen que estar ya instaladas en el dron o en el avión a 90 grados, ¿sí? De separación. Pero aquí está nuestro receptor. Yo en casa, esto fue el día de ayer, le puse esta etiqueta porque si no viene marcado cuál es positivo aquí en las terminales, cuál es negativo. Entonces, bueno, pues yo ya lo puse así, el positivo el del medio, la señal el de arriba y negativo el de abajo. Y los otros de hasta arriba, bueno, pues es la señal para el iBus. Que bueno, ahorita no nos vamos a meter en eso porque bueno, como estamos aprendiendo, no sabemos muy bien todo esto. Y luego trae aquí, bueno, creo que todos los radios de hoy en día modernos traen esto, el enlazador, ¿sí? Para cuando no traen la misma frecuencia, bueno, ya se le mete, se prende, se aprieta este botón, se prende y automáticamente ya se enlazan. Obviamente pues hay que pasarle electricidad aquí al receptor. Y bueno, esto también lo pedí, llegó como 15 días antes, pero no lo había mostrado. Miren qué es esto. Es una cinta, ¿sí? Para colgarlo de nuestro cuello el radiocontrol. Porque he visto de que sí es bastante, pero bastante importante esto. Déjenme enseñarles cómo va. Este se mete aquí. Y miren, déjenme colgarlo. Ahí está, ¿sí? Esto es, fíjense, sí, ayuda mucho. Yo he visto a muchas personas, los que se dedican o los que les gustan los aviones. Esto no sirve para los drones, pero bueno, pues cualquier cosa no se nos vaya a caer nuestro radiocontrol y lo tenemos aquí colgado del cuello. Pero para los aviones, fíjense que si no lo tuviéramos, yo he visto gente que tiene su avión, que no tiene tren de aterrizaje, acelera y lo avienta. Entonces el estarlo deteniendo con una mano, hay que hacer mucha fuerza con estos dedos y mover la palanca para acelerar y aventar el avión. Entonces aquí sí se nos puede resbalar y se nos cae. Entonces si ya lo tenemos colgado del cuello, incluso hasta con la misma mano movemos la palanquita y con la otra pues aventamos el avión. O ya no hacemos tanta fuerza si lo tenemos de nuestro cuello. Pues miren, aquí está, simplemente a dos dedos acelero y con la otra mano, bueno, pues ya estoy aventando el avión, ¿sí? Para esto lo compré. Yo pensando de que bueno, pues soy novato en cuestión de drones y de aviones. Y bueno, pues entonces pues con esto pues para evitar que se nos caiga nuestro radiocontrol y que nos facilite, bueno, pues obviamente para despegar nuestro avión cuando no tenemos ¿cómo se llama? Tren de aterrizaje. Y bueno, pues esto es lo que les quería mostrar. Ya luego déjenme aprender todas las funciones porque tiene muchísimas funciones. También no tengo baterías aquí a la mano, pero ya en otro video les voy a enseñar poco a poco pues para ir moviendo todas las funciones del radio. Porque sí, la verdad, de mi radiocontrol de hace 30 años que pues nada más es prender y apagar y es todo lo que hace, obviamente, y sus palanquitas. Y esto, bueno, pues ya programable, se puede cambiar la programación, bueno, las actualizaciones, ya ven que se puede conectar a la computadora. Entonces, bueno, esto es otra cosa a comparación de los radios que existían hace 30 años. Y bueno, amigos, pues aquí se los dejo.
ayúdenme con sus deditos arriba. Les mando un gran saludo, un abrazo a todos mis suscriptores. Y bueno, pues esta comunidad va creciendo día con día. Suscríbanse por favor, que bueno, pues eso me indica que vamos por buen camino aquí en el canal. Y compartan los videos cuando los vean, bueno, pues compártanlos con sus amigos. Y bueno, pues aquí dejamos este video y nos vemos para el siguiente. Bueno, pues muchas gracias.